Bueno, buenas tardes. Creo que el PSOE ha estado haciendo justicia, aunque esta semana pasada o estos días atrás estaba más fresquito. Pero bueno, estamos en Andalucía, ¿verdad? Que estamos aquí en esta tierra y la temperatura nuestra no es el norte, es el sur. Y yo creo que esas temperaturas nos tendrían que contagiar para ver si somos capaces de tener ese caldeamiento importante que necesita hoy como respuesta a toda una situación económica que estamos padeciendo. Esa situación económica que estamos padeciendo necesita del calor, pero no del calor, sino del calor humano, del calor de la gente capaz de entender que no hay otra posibilidad que preocuparse de lo que está ocurriendo. Y está ocurriendo cosas muy graves, que quizá la gente no acaban de tomar conciencia, que quizá nuestros sectores, los distintos sectores de la población, algunos pensaban o piensan todavía que no le está tocando a ellos directamente, aunque indirectamente sí le está tocando. Y vemos que los distintos sectores aguantan todo lo que está ocurriendo, pero no se inmuta. No hay una reacción colectiva ante esta tragedia que estamos sufriendo todos los habitantes de esta tierra, que es Andalucía. Andalucía es una tierra grande, ¿verdad? Representamos el 18% del territorio, un montón. Casi una parte de las 4 partes de España vivimos aquí en Andalucía. Pero parece que no hay conciencia suficiente para dar respuesta a esta realidad. Y la realidad es, si se quieren cambiar, solamente hay una fórmula, y es la intervención de las personas. Si las personas no intervenimos en la vida real, no cambiamos nada. Porque los que nos gobiernan, tanto unos como otros, los que nos gobiernan, no representan realmente los intereses de la mayoría del pueblo. Tienen el voto, pero no representan la mayoría del pueblo. Porque en el momento que se sitúa al margen del pueblo y solamente gobiernan para un 10%, que son los grandes, que son los ricos, que es el poder financiero, que es lo que le mandan desde Europa, desde los mercados, de la Merkel, desde el Fondo Monetario, desde el Banco Europeo, etcétera, no representan a los pueblos. Porque yo no creo, sinceramente, aquí en Villa del Río, ningún votante de ningún partido político con vuestro voto hayáis autorizado para que haya 6.200.000 parados en el Estado español. Ni habéis autorizado con vuestro voto que le den a los bancos 200.000 millones de euros. Ni habéis autorizado con vuestro voto que hagan una reforma laboral cruenta e injusta contra los trabajadores. Ni habéis autorizado con vuestro voto que os quiten las pagas o que jubilen a la gente a los 67 años. Ni que le quiten las pagas a las personas que están de la función pública. Nada de eso habéis autorizado vosotros con vuestro voto. Por eso los partidos que nos gobiernan, aunque tengan el voto de los ciudadanos, después no nos representan. Se sitúan en la ilegalidad ética y moral ante el pueblo. Por eso los ciudadanos tenemos la obligación ética y moral de ser rebeldes contra esa injusticia. Por eso las personas tenemos que intentar comprender y convencernos nosotros mismos que no hay otra fórmula que no sea la presión social. A los partidos políticos, a los que nos gobiernan, si no hay presión del pueblo, no cambian nada. Nunca ningún gobierno cambió nada que no fuera con la presión del pueblo. Y por eso nuestro sindicato, modestamente, lleva ya años, muchos años de lucha, intentando convencer a la población de la unidad, de la lucha y sobre todo de tomar la calle pacíficamente. Quizá en el último año o en los últimos años de esta crisis económica brutal, cruenta contra los trabajadores y contra toda la población, porque la crisis económica, fundamentalmente más que crisis, una estafa, porque se están aprovechando de esa crisis económica para quitarle a la gente, a los trabajadores, a los ciudadanos, todos los derechos conquistados en los últimos años o en los años de democracia, nos lo están arrebatando absolutamente todo. La reforma laboral,
los recortes en las pensiones, congelación de pensiones, el cheque bebé, los 400 euros, es decir, ellos están intentando recortarle al pueblo todo lo que se ha conquistado en los años de democracia. ¿Por qué? Porque el sistema económico, porque el poder financiero le ha dicho a nuestros políticos que la única forma de sostener la situación de crisis es quitándole al pueblo lo que el pueblo ha conquistado. Y por lo tanto ellos, obedientes a esa directriz de los bancos y del poder financiero, intentan quitarle al pueblo todo lo que hemos conquistado. Y por eso este sindicato lleva años luchando. Y por eso este sindicato, desde el 2007, septiembre del 2007, cuando se anuncia la crisis económica, que el señor Rodríguez Zapatero nos dijo que no había nada que temer, que España estaba fuerte y que podíamos afrontar la economía y que podíamos incluso prestarle dinero a Grecia o a Portugal o a otros países, a los 5 meses el señor Rodríguez Zapatero tuvo que reconocer que estábamos en un decaimiento económico gravísimo. Y después llegó el señor Aznar con las promesas de que no iba a subir el IVA, promesas de que no iba a aumentar el tema del paro y que iba a crear puestos de trabajo y que incluso iba a corregir el tema de los bancos. Y además dijo que no iba a darle permiso a las eléctricas ni al tema del gas para que subieran los impuestos y los combustibles. Sin embargo, después, 5 meses después, no aguantó ni siquiera 5 meses. A los 3 meses sube el IVA a 3 puntos, autoriza la subida de la electricidad, del gas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estos partidos al final representan el sistema económico de los banqueros, de los sinvergüenzas y de los rateros, de los ladrones. Eso es lo que representan estos partidos. Y por eso nosotros modestamente hemos estado luchando. Y por eso nosotros, cuando empezó la crisis, ocupábamos los bancos. El Banco Santander, que acaba de ganar ahora un montón de millones. Decía un compañero hace un rato, me decía un compañero que había ganado 2.600 millones de euros el Banco de Santander. Sin embargo, seguramente Cáritas o otros ONG que se dedican al tema de la situación económica habrá crecido sus adeptos para alimentar más hambrientos que llegan a los comedores, que llegan a Cáritas, que llegan a la iglesia, que llegan a la Cruz Roja y que llevan a los servicios sociales de los ayuntamientos. Y ocupamos los bancos para señalar a los culpables, porque los banqueros no tienen ningún control. Incluso le han dado 200.000 millones de euros y no han hecho ningún control público sobre los bancos. Un dinero de todos los ciudadanos que se le da a los bancos, y los bancos, si se lo llevan a los paraísos fiscales, si lo invierten mal, si se ponen salarios astronómicos como se ponen los ejecutivos de los banqueros, nadie le pide cuenta, porque el dinero es público y el dinero es del pueblo, el dinero es de los campesinos, de la pequeña empresa, de los autónomos, de los trabajadores, de los albañiles, de los carpinteros, de las amas de casa. El dinero es del pueblo y la economía es del pueblo. No son de esos parásitos inútiles que son los que nos están llevando a esta situación económica de bancarrota. Y no le han pedido ninguna responsabilidad, por eso ocupábamos los bancos. Y por eso hemos estado ocupando también las tierras. En Andalucía, que hay 8 millones de hectáreas de tierra, 8 millones de hectáreas de tierra, que son muchas tierras los que hay en Andalucía, en este rincón del Estado español. Sin embargo, el 50% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Aquí tenemos la duquesa de Alba, aquí tenemos el duque del Infantado, el conde de la Maza, los González Vías, los Terry, los Guardioles, la madre que los parió a todos, y no han hecho nada nunca por esta tierra. Jamás hicieron nada por esta tierra. Solamente se dedicaron a buscar las subvenciones europeas de la política agraria comunitaria y sembrar lo que a ellos les beneficia sin importar la economía de los pueblos ni la economía de las comarcas. Hoy en Andalucía tenemos un 36% de paro. ¿Sabéis lo que es 1.500.000 personas apuntadas en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo? 1.500.000 personas, el 36%. ¿Sabéis que en Andalucía los jóvenes alcanzan un 60%? ¿Sabéis que incluso nuestros cerebros, la gente más preparada, se nos están yendo a Suiza y Alemania porque aquí no se encuentra trabajo? En una de las tierras más ricas de Europa no se encuentra trabajo aquí. Y por eso hemos estado ocupando fincas y también palacios para demostrar que ellos son los culpables en parte del subdesarrollo de esta tierra. No le han preocupado en nada.
Tenemos 40.000 hectáreas de naranja y casi todos los zumos se fabrican en Valencia. Tenemos el 95% del algodón y todas las empresas textiles están en Cataluña. Tenemos las pipas de comer, los tostaderos están en Castellón. Tenemos tomate y todos los zumos se hacen en Murcia. No tenemos desarrollo en esta tierra porque no hemos tenido empresarios, hemos tenido caciques, señoritos, amos de la tierra que le han importado nada más que los cotos, vivir bien y explotar a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros mismos. Y no cumplir los convenios. Ellos son los que han sido culpables en cierta manera. Y los responsables de haber permitido todo lo que ha ocurrido, nuestros gobiernos, que no han tenido la valentía política, que no han sido gobierno del pueblo, han tenido el voto, pero no han tenido la sensatez, la humildad, la valentía política, los corajes y la vergüenza de afrontar esta política en favor de los pueblos y de la economía social. No lo han hecho. Y como no lo han hecho, ahora tenemos esta asignatura pendiente. Ahora lo estamos lamentando todo, después de muchos años de gobierno de izquierda, o gobierno progresista, o gobierno del PSOE, como ustedes les puedan llamar, pero realmente aquí no ha cambiado nada. Hemos vivido del cuento, de la pandereta, hemos vivido de los chistes del Epe, del Rocío, de la Semana Santa, pero no hemos profundizado en una economía real de esta tierra para desarrollarla. Y hoy nos estamos dando cuenta de todos esos años perdidos, porque eso no tiene al final perdón, y porque eso no tiene vuelta de atrás. Ahora nos encontramos en esta tierra nuevamente con este pobreterío totalmente llamando en tus puertas. Ustedes saben que la gente van en colas a los servicios sociales del ayuntamiento para que le paguen la bombona, para que le paguen la luz, para que le paguen el agua, para que le paguen la renta o la hipoteca porque no tienen nada. Ustedes saben que en Cáritas se ha duplicado, se ha multiplicado las personas que dependen de los artículos de primera necesidad. El otro día en un pueblo de Cádiz, Espera, con 4.000 habitantes, fui a ver al Cáritas Diocesana una entrevista y me dijo que había 90 familias que acudían todos los jueves por artículos de primera necesidad. Y dice, no vienen más porque le dan vergüenza, porque jamás recurrieron a la caridad pública, porque las manos de los trabajadores han servido siempre para trabajar, para dignificarla, y hoy son manos ociosas en la esquina de los pueblos donde no hay absolutamente nada. Y esta es la realidad que estamos viviendo. Incluso se ha vuelto en muchos pueblos a través de la caza furtiva en busca del conejo. Se ha vuelto incluso a ver los espárragos silvestres, las taganinas, los caracoles, buscando un complemento. Y aunque la vida ahora no es igual que antes, porque antes tú ibas al campo y te traías algo para comer, pero hoy son los impuestos los que te comen. Hoy la luz vale 100 euros al mes, hoy el gas vale un dineral, hoy un simple medicamento en la farmacia, un frenador vale 6,25 y costaba 4. Es decir, el sello agrario cuesta 86,04 y valía antes mucho menos. La realidad es que esto no se puede soportar, los impuestos que están llegando, no solamente la comida, sino son los impuestos que hay. Y por eso la situación está muy difícil y complicada. Y ante esa realidad, pues la lucha es lo que hace que podamos algún día conseguir cosas o intentar parar la sangría que esta gente tiene. Hace 2 días, día 26, caducaba el tema de las 20 peonadas para el campo, que con 20 se podía solicitar desempleo agrario y la renta agraria. El Partido Popular no la ha renovado, no ha prorrogado las 20 peonadas, no la ha puesto en 35. ¿Cuántas personas, sobre todo mujeres, gente joven, no alcanzan las 35 y tienen que buscar las peonadas comprándolas, pidiéndolas por favor, haciendo 1000 cosas? Sin embargo, no hay nada. ¿Por qué? Porque los gobiernos no tienen rostro humano, no le importa el pueblo, ellos no tienen problema. Tienen dinero, tienen coches oficiales, los hijos en los colegios privados, y si este es el tema sanidad, lo mandan también a los privados. Ellos no tienen problema, son otra casta distinta al pueblo, no viven con el pueblo. Los políticos que nos gobiernan no viven con el pueblo. Y por eso es necesario que en todos los lugares de Andalucía, en todos los pueblos, que son 760 pueblos los que tenemos en Andalucía y más de 8 millones de habitantes, tenemos que facilitarles herramientas para que se defiendan. Herramientas sencillas, herramientas como nuestro sindicato, que es un sindicato a pie de tajo, sindicato modesto, humilde, pero a pie de tajo. Nosotros lo que hablamos lo cumplimos, porque cuando hablamos en público, detrás de esa palabra hay un hecho que lo confirma. No hablamos por hablar, no prometemos por prometer, simplemente le decimos a los pueblos que se tienen que organizar,
que se tienen que unir, que tienen que luchar, que el 90% de todas las poblaciones estamos viviendo en el mismo drama, que ya no solamente son los parados, que son los jornaleros, que son los que trabajaban en la carpintería, en la madera, que son la gente de la hostelería, que son los trabajadores de la sanidad, de la educación, que han dejado 4.500 maestros en paro, que es la población en general la que se tiene que unir contra esa injusticia del 10% que son los que nos gobiernan.